Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar en el día de hoy con el capítulo número 5, correspondientes a las tensiones en la masa de suelos, y vamos a analizar cómo se producen los incrementos de tensiones en profundidad a partir de la colocación de una carga en superficie. Para esto entonces vamos a comenzar repasando qué es el concepto de tensión en un medio granular, cómo se definen las presiones geostáticas, y vamos a ver una serie de ecuaciones obtenidas a partir de la teoría de la elasticidad para estimar los niveles tensionales en profundidad para diferentes tipos de cargas en superficie. Cargas puntuales, cargas lineales y cargas de superficie específicamente. En la filmina número 4 se presenta el concepto de las tensiones en un medio granular. Y para esto necesitamos recordar qué comprendemos nosotros por tensión, la cual se ha definido como el cociente entre la carga aplicada a un cuerpo, que usualmente es homogéneo isótropo y continuo, dividido el área de la sección transversal sobre la cual se aplica la carga. En un medio granular, la carga se puede aplicar sobre los contornos, pero la transferencia de esfuerzo se realiza a través de los puntos de contacto entre las partículas de este medio. De esta manera es posible establecer una tensión que esté vinculada con los puntos de contacto y sobre el fluido que tenemos dentro de la matriz de suelo. Tenemos así entonces, en esta filmina número 4, que las tensiones verticales la vamos a obtener como la carga vertical N que se está aplicando sobre la superficie total definida sobre un elemento representativo de este material cuyo lado es igual a A. En profundidad también tenemos esta dimensión A y por lo tanto la tensión vertical va a ser igual a la carga N vertical dividido A al cuadrado. Del mismo modo, se pueden plantear las tensiones horizontales o las tensiones de corte. En este elemento es equivalente al que se analizaba en resistencia de materiales, que era una figura cuadrada con las tensiones de cargas axiales sobre las laterales y una tensión de corte que apuntaba hacia las esquinas. Esta es la misma noción, y la diferencia radica en que tenemos cargas de transmisión dentro del cuerpo, producto de no ser un continuo, a través de los puntos de contacto entre partículas. De esta manera, el esfuerzo total va a resultar de la suma entre el esfuerzo entre las partículas y el esfuerzo que esté tomado por el fluido que se encuentra dentro de la masa de suelo. Así vamos a identificar entonces eh, dos ecuaciones. La primera de ellas que corresponde a lo que vamos a denominar tensión efectiva, que corresponde al esfuerzo entre las partículas y que es la sumatoria de todas las fuerzas que se generan en los contactos entre los elementos dividida el área de contacto de cada uno de ellos. Luego, la tensión vertical o el esfuerzo total va a estar dado por la adición entonces entre esta sumatoria de fuerzas dividida la sumatoria de las áreas, más la presión del agua, en donde vamos a diferenciar la sección total del elemento representativo menos la sumatoria de cada una de las áreas de los puntos de contacto. Y todo esto respecto al área total. De esta manera vamos a tener una parte de la ecuación que corresponde a los esfuerzos entre las partículas y la segunda parte que corresponde al esfuerzo que es tomado por el fluido. Como el área de contacto entre las partículas es muy pequeña, normalmente se lo desprecia y obtenemos así que el esfuerzo total es igual a la tensión efectiva, es decir, el esfuerzo entre las partículas, más la presión que se encuentra en el agua, que es lo que se conoce como presión de poros. De esta manera, la ecuación que siempre vamos a estar utilizando es la de la tensión efectiva, que la vamos a obtener despejando de la anterior. Y la tensión efectiva va a ser igual a la tensión total menos la presión del agua. En la filmina número 6, donde tenemos las tensiones efectivas sin infiltración, se muestra el análisis que realiza DAS para poder establecer la misma ecuación que yo mostré anteriormente. Diferentes autores han dado diferentes interpretaciones y lo único que se modifica en general en esta altura
son los nombres que se le adjudican a las diferentes áreas. Pero básicamente lo que nos tenemos que quedar acá es que la presión total es la suma de las presiones efectivas más las presiones de poro. O dicho de otra forma, las presiones efectivas son iguales a las presiones totales menos las presiones de poro o las presiones que tenemos en el agua. Habíamos visto en la clase anterior que teníamos infiltraciones en medios porosos. Y tenemos también una de las presiones que le hemos llamado hidrodinámicas. Y por lo tanto, cuando tenemos movimiento de agua a través de la masa del suelo, estas diferencias de presiones producen alteraciones en las tensiones efectivas. Vamos a repasar entonces cómo podemos hacer para calcular las tensiones efectivas cuando la infiltración es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Así, en la filmina número 7 vamos a tener una muestra de suelo que posee en la parte superior una carga de agua y se identifican tres puntos. El punto A superior sobre la interfaz entre el agua y el suelo, el punto B inferior y un punto central que se ha definido como C. A cada uno de estos puntos les corresponde una altura de presión de agua. Y lo que vamos a tratar de hacer es de identificar cuáles son las presiones totales y las presiones de poro que existen para cada uno de estos puntos para que de esta manera podamos obtener cuáles son las tensiones efectivas. En filmina número 7 lo que vamos a hacer es establecer las tensiones efectivas con infiltración desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, la presión de poros en el punto B debe ser mayor que la presión de poros en el punto A. Cuando yo hablo de presiones de poro, estamos hablando de presiones hidrostáticas, presiones del agua. Es importante identificar entonces el esquema que se encuentra sobre la izquierda, en donde tenemos una columna de agua apoyada sobre un suelo que está saturado y donde tenemos un flujo desde abajo hacia arriba. Sobre este esquema se identifican tres puntos: A superior, B inferior y un punto C intermedio. Además vamos a identificar las alturas que caracterizan este problema. La primera de ellas es desde el pelo superior de la columna de agua hasta el nivel piezométrico del punto B. Luego tenemos las alturas H1, que corresponden a la altura de agua, y luego H2, que corresponde a la altura de la muestra. Como la profundidad del punto C es variable, a este le vamos a llamar Z. Tendremos así, vean ustedes, la tensión en el punto A va a ser el peso unitario del agua multiplicado por la altura H1. La presión del agua en el mismo punto va a ser la altura H1 por el peso unitario del agua. Y efectivamente así debe ser. Vean ustedes que cuando hacemos la diferencia entre la presión total y la presión de poros, lo que estamos obteniendo es que la presión efectiva es igual a cero. Es decir, no tenemos en esa primera capa idealizada, no tenemos interferencia y transmisión de fuerza entre las partículas, producto de que todavía no hemos entrado en la masa de suelos. Para el punto B tendremos ahora la presión total en el punto B va a ser la que genera el agua, que está comprimiendo el suelo, y también va a ser la presión debida al peso unitario del propio suelo. Por lo tanto, tendremos altura H1 multiplicada por el peso unitario del agua, más la altura H2 multiplicado por el peso unitario saturado del suelo, producto de que estamos considerando que todo este suelo está saturado. Por otro lado, la presión en el punto B corresponde a esta especie de piezómetro que hemos colocado en el punto B, cuya altura es H2 más H1 más H, multiplicado por el peso unitario del agua, por el gamma del agua. Entonces, la presión efectiva en el punto B se obtendrá a partir de la diferencia entre la presión total y la presión del agua en el punto B. Para el punto C, vamos a calcular la presión total o la tensión total. En este caso, nuevamente, va a ser la altura H1 por el gamma del agua, más Z, que es la profundidad a la cual se encuentra el punto C, multiplicado por el peso unitario del suelo saturado. Y eso es bastante simple. Ahora veamos, cuando queremos calcular la presión del agua en el punto C, debemos tener en cuenta que existe un movimiento de fluido desde abajo hacia arriba.
Y esto lo podemos caracterizar a través del gradiente hidráulico. Recordemos entonces que el gradiente era la pérdida de carga entre la entrada y la salida dividida la altura de la muestra. De esta manera, la presión debida a la circulación del agua va a estar dada por el cociente entre H, bien, la altura de caída de presión, dividida la longitud de la muestra, que es H2. Y a esto lo vamos a multiplicar por la profundidad a la cual se encuentra el punto C. De este modo, la presión del agua va a ser el peso unitario del agua multiplicado por la sumatoria de la altura H1, la altura Z, y ahí hemos llegado al punto C, más la presión debida a la circulación del fluido, que corresponde a el gradiente, es decir, H sobre H2, multiplicado por Z. De este modo hemos obtenido la presión total, la presión de agua y la presión efectiva en los dos puntos extremos y en un punto intermedio. Y esto nos va a ser de gran utilidad para poder calcular las presiones efectivas en un sistema de drenaje como era el de la tabla estaca, en donde teníamos equipotenciales, tubos de flujo y teníamos presiones de poro que podríamos utilizar para calcular las presiones efectivas, aguas arriba de la tabla estaca o aguas abajo. Hay un fenómeno que se denomina sifonaje y que corresponde a la situación donde las presiones de poro son superiores a las presiones totales y la presión efectiva entonces se hace nula. Eso quiere decir que el suelo pierde su capacidad resistente y se transforma en un fluido. De esta manera es muy importante para este tipo de obras no tener presiones efectivas nulas, es decir, que no se produzca el sifonaje. En la filmina 8 analizamos las tensiones efectivas, pero ahora con un sentido de flujo diferente al que teníamos antes. En este caso, vamos a tener un flujo que va desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, la presión en el punto A la vamos a obtener del mismo modo que lo hicimos en los casos anteriores. La presión efectiva en el punto A debe ser nula. En el punto B vamos a tener una leve diferencia. Vean ustedes entonces que la presión total en el punto B va a estar dado por la altura de agua multiplicada por su peso unitario, es decir, H1 por gamma del agua. Luego tendremos la altura H2 multiplicada por el peso unitario saturado del suelo. La suma de estas dos cosas entonces nos habrá dado sigma B, es decir, la presión total en el punto B. Vamos ahora al cálculo de la presión de poros, la que hemos llamado U sub B. En este caso tenemos la presión del agua y noten aquí que he cometido un desliz. Paso a comentarles. Cuando calculamos las alturas de presión en el punto B, tendremos que será H1 más H2 menos la pérdida de carga H. ¿Bien? Si ustedes se fijan en la altura piezométrica que tienen en el punto B, está desde la parte de arriba H, una cantidad H, hacia abajo H minúscula. Por lo tanto, esa ecuación debería ser U sub B, H1 más H2 menos H minúscula, y todo eso entre paréntesis multiplicado por el peso unitario del agua. Finalmente, entonces, el peso, la tensión efectiva se va a obtener como la diferencia entre la presión total en el punto B menos la presión del agua en el punto B. Cuando calculamos en el punto C, nuevamente necesitamos de la presión que genere el agua a medida que va fluyendo. De esta manera vamos a tener, como va desde abajo hacia arriba el fluido, nuestra pérdida de carga sigue siendo H minúscula. Dividida la longitud de la muestra, tenemos el gradiente hidráulico y multiplicado por Z tendremos la presión del agua en el punto C. Así vamos a obtener que la presión del agua en el punto C es la altura de la columna de agua H1 más la profundidad Z, a la cual, como el agua va en sentido contrario a esta sumatoria, vamos a tener que restar H minúscula dividido H2 multiplicado por Z. Y todo esto, multiplicado por el gamma del agua, nos va a dar la presión del agua en el punto C. Es importante que esto lo comprendan, le dediquen unos minutitos de tiempo, porque es fundamental para poder interpretar los problemas del flujo del agua. En el caso anterior, ustedes habrán visto
que teníamos infiltración de abajo hacia arriba y el signo estaba positivo. Ahora lo tenemos al revés. Traten de observarlo un ratito, tratar de comprenderle y cualquier inquietud nos avisan. A modo de conocimiento general, en la filmina siguiente, que corresponde a la número 9, se presenta una tabla para diferentes tipos de suelos con los diámetros aproximados de las partículas, diámetros medios, en donde para cada valor de esfuerzo a nivel macroscópico en unidades de kilo por centímetro cuadrado, se establece cuál es la fuerza de contacto entre las partículas. Es una gráfica para que podamos poner de manifiesto que las partículas del ismo, al tener gran cantidad de partículas, los esfuerzos entre ellos son extremadamente bajos, mientras que en partículas más grandes los puntos de contacto tienen mucha mayor carga. Sí es interesante que analicemos las presiones geostáticas para poder comprender en un elemento de suelo que está en profundidad cuáles son las presiones que aparecen sobre él. Esto nos va a dar el puntapié inicial para luego poder comprender cómo se incrementan las tensiones cuando uno coloca cargas sobre la superficie. Así, en la filmina número 10 tendremos que la tensión vertical total corresponde al peso unitario del material multiplicado por la profundidad hasta la cual estemos analizando este elemento. Las tensiones horizontales generalmente están asociadas a la tensión vertical a través de un coeficiente que se llama coeficiente de empuje. Ya aquí en el 1944 establece una ecuación para poder estimar este valor de K sub 0 y que lo obtiene a partir de la relación 1 menos el seno de phi. Phi es el ángulo de fricción entre las partículas y corresponde a un parámetro de resistencia al corte que lo vamos a estudiar más adelante. Pero para tener de manera referencial, una arena tiene un ángulo de fricción aproximadamente entre 30 y 40 grados. Entonces, vean ustedes que la tensión horizontal corresponde a un porcentaje de lo que sería la presión vertical. Los suelos, durante su origen, pueden haber estado normalmente consolidados o sobreconsolidados. En aquellos suelos que han sido normalmente consolidados, las presiones horizontales en general son menores a las presiones verticales. Y en aquellos que han sido sobreconsolidados o fuertemente consolidados, las presiones horizontales son mayores que las verticales. En estas condiciones, la fórmula de Jackie no tiene demasiada relevancia cuando ha sido sobreconsolidado. Si ustedes ponen atención, en el coeficiente K sub 0 siempre va a ser menor que 1 y por lo tanto asume que la tensión horizontal va a ser menor que la presión vertical. Por lo tanto, es referida a suelos bajo condiciones de normalmente consolidados. Los ejemplos que ustedes deberán resolver en la parte práctica son como el que se presenta en la filmina 11. Aquí ustedes van a ver un suelo que está estratificado mediante la aparición del nivel freático. Tenemos 10 metros que se encuentra en un estado de humedad natural del 12,3% y a partir del nivel freático hacia el punto A el suelo se encuentra saturado. Los datos que tenemos corresponden al peso unitario seco del suelo, la humedad tal cual se les comentaba recién, las características de gravedad específica y la relación de vacíos del material. Por lo tanto, si queremos calcular las presiones totales, lo que necesitaremos en el punto A es sumar la presión hasta el lugar donde aparece el nivel freático con su peso unitario y adicionarle el peso unitario saturado de los 20 metros hasta llegar al punto A. De esta manera tendremos que el peso unitario del suelo en el sector que no está saturado se va a obtener como el peso unitario seco multiplicado por 1 más la humedad en por ciento. Nos da 1,46. Luego, la humedad de saturación vincula la relación de vacíos con G sub S, que era la gravedad específica. Recuerden ustedes que la gravedad específica es como si el suelo le lográramos compactar de tal forma que no le queden vacíos. Entonces, el máximo valor que va a tener
es de 2,65 en este caso, el máximo valor que tendría de material compacto. Si tenemos 1,038 de relación de vacíos, la humedad de saturación, que es cuando el agua ocupa todos los espacios vacíos, va a resultar ser un porcentaje del valor de G sub S. Así, 1,038 por 100 dividido 2,65 nos va a dar cuál es la humedad de saturación. Una vez que tenemos la humedad de saturación, podemos estimar el peso unitario saturado, multiplicándolo al peso unitario seco por 1 más la humedad en el estado de saturación. Esto nos va a dar 1,81. Entonces, veamos ahora que esta es la parte que nos interesa. La presión total, sigma A, va a resultar a 1,46, es decir, el peso unitario del suelo húmedo, multiplicado por los 10 metros, que es la profundidad hasta donde aparece el nivel freático, más lo que corresponde ahora al suelo que se encuentra en estado saturado, 1,81, que es el peso unitario saturado, multiplicado por los 20 metros. Y esto nos ha dado entonces la presión total en el punto A. Por otro lado, vamos a calcular la presión del agua. Sabemos que el peso unitario del agua es de 1 tonelada por metro cúbico. Lo multiplicamos por 20, que es la profundidad a la cual se encuentra el punto A, y tenemos la presión del agua, 20 toneladas por metro cuadrado. Destaco, aquí acabo de encontrar otro desliz. La sigma A, que allí aparece, debería tener unidades de toneladas por metro cuadrado, producto que estamos hablando de tensiones o de presiones. Entonces, finalmente, la presión en el punto A va a ser 50,8 toneladas por metro cuadrado menos 20 toneladas por metro cuadrado, obteniéndose así una presión efectiva de 30,8 toneladas por metro cuadrado. Y ahora que sabemos calcular las presiones en profundidad, vamos a comenzar a analizar qué ocurre cuando uno incorpora una carga sobre superficie. Una carga sobre la superficie puede estar dada mediante la construcción de un terraplén para que pase una ruta, la construcción de una vivienda, de un edificio. Cualquier estructura civil que apoyemos sobre el suelo va a generar un incremento de presión en profundidad. Si en profundidad nosotros quisiéramos colocar otra obra, como podría ser un túnel, entonces las presiones que va a soportar la cáscara del túnel va a estar vinculado con el incremento de presión que estamos colocando sobre superficie. Y usualmente lo que hacemos es verificar que ese incremento de tensiones en profundidad no supere o la estructura que está existente, o viéndolo desde el otro punto de vista, que el diseño de la estructura que va a ir enterrada logre soportar el incremento de carga que tiene en superficie. El primero en proponer este tipo de ecuaciones basados en la teoría de elasticidad es Boussinesq. Él tiene algunas hipótesis que siempre nosotros tratamos de plantear para solucionar los problemas, para linealizar los problemas. En este caso asume que la carga es directamente proporcional a la deformación, básicamente la ley de Hooke. Sigma igual a E por epsilon. La tensión es proporcional a la deformación. Luego que el suelo es homogéneo, es decir, que tiene eh, las mismas propiedades de material sobre toda la superficie. E isótropo, que posee las mismas características mecánicas en todas sus direcciones. Analiza inicialmente para una carga puntual, a la cual le llama Q, y define a partir de esta un eje de axisimetría, es decir, como si fuera un eje de rotación, y un elemento de volumen representativo caracterizado por la presión vertical y las tensiones que son radiales y tangenciales, a las cuales le llama sigma R y sigma θ. Adicionalmente a esto, nuestro sistema posee profundidad que corresponde a la variable z y la posición en horizontal que vamos a tener hasta este volumen de elemento representativo corresponde a un radio r. El incremento de presión entonces se presenta en la ecuación sobre el lateral derecho. Ven ustedes que las variables involucradas aquí son la carga que se aplica sobre la superficie, la profundidad y el radio. En la filmina 13 se presenta cuál es el incremento de presión en profundidad para una carga lineal de longitud infinita. Este sería el equivalente a imaginemos una zapata corrida o una viga de fundación que le consideramos como una carga lineal aplicada sobre el plano entrante a la imagen.
Entonces, en profundidad y con una distancia X, vamos a obtener cuál es el incremento de presión. Noten que en este caso ya no tiene un eje de axisimetría, sino que es un sistema plano. Aquí tenemos cargas verticales, X que va en horizontal, es decir, perpendicular a la dirección de la carga aplicada, de la carga uniforme aplicada, y vamos a poder determinar la presión vertical en Z a partir de la profundidad y de la distancia respecto al eje donde se está aplicando la carga. Los problemas generalmente se vuelven más complejos a medida que vamos introduciendo mayor cantidad de variables o que más lo queremos aproximar a lo que uno entiende como realidad. En los casos anteriores, una carga puntual es imposible de obtener, simplemente es una idealización de algún fenómeno que nosotros queremos representar conceptualmente, del mismo modo que una carga lineal de longitud infinita. Eso no existe en la realidad. Lo que se aproxima un poco más es una carga de presión uniforme. Y ahí sí podríamos considerar que es una zapata que tiene un ancho definido, un ancho B, y que va a generar incrementos de presión en profundidad. Aquí la solución es un poco más compleja, pero por suerte estos investigadores han logrado facilitarnos la tarea y han confeccionado una serie de tablas para lo cual han definido factores de influencia. Los factores de influencia son coeficientes que multiplicados por la carga aplicada sobre superficie nos permiten conocer cuál es la presión vertical y horizontal y de corte a una determinada profundidad. Noten ustedes entonces que en las ecuaciones que se encuentran en la parte inferior de esta filmina tenemos el factor de influencia, que es denominado I sub z. Si lo multiplicamos por Q, despejándolo, Q es la carga que se está aplicando uniformemente sobre la superficie, vamos a encontrar cuál es el incremento de presión delta sigma z. El punto P va a quedar definido entonces por la relación que existe entre X, es decir, la distancia horizontal medida respecto al eje de simetría de la aplicación de la carga, y el ancho B de lo que podríamos considerar como una zapata. Ese X sobre B nos permite una entrada de la tabla. Luego, Z dividido B nos permite la otra entrada. Y esto es magnífico porque aquí X sobre B nos da un número adimensional. Z sobre B, metro dividido metro, nos va a dar otro factor adimensional. Y de esta manera es aplicable a cualquier problema geométrico de dimensiones finitas. Con esto podremos calcular entonces los factores de influencia para estimar el incremento de presiones vertical, horizontal o de corte. Para todos aquellos que nos da un poco de trabajo interpretar tantas fórmulas, tantas tablas, hay una metodología que es prácticamente intuitiva y que es la que se conoce como método 2 en 1. Generalmente es utilizado en etapa de diseño, cuando uno está comenzando a realizar algún cálculo, para poder estimar las presiones en profundidad sin recurrir a tantas tablas, a abacos, etc. O en el caso de que los agarre sin toda esta información disponible, uno puede interpretar cómo es el fenómeno y establecer cuál es el incremento de carga en profundidad. En el método 2 en 1, entonces, asumimos que hay una carga aplicada sobre la superficie y que está aplicada sobre un ancho B, de profundidad unitaria, está claro. Tendremos entonces que en profundidad se asume que la distribución de esta carga va a ser en forma triangular, lo que nos va a definir un trapecio. Y ese trapecio en la parte de la base va a tener un incremento en su tamaño respecto a la posición original donde había sido aplicada la carga. De esta manera, se asume que si nosotros profundizamos una cantidad z, transversalmente el área que está soportando la carga sobre la superficie corresponde a z sobre 2 y z sobre 2 sobre los laterales del ancho B. De esta manera, el incremento de tensión va a ser Q, Q multiplicado por B. Bien, eso nos daría la carga. Vamos de vuelta. La Q minúscula, que es la carga uniformemente distribuida, multiplicada por el ancho B, nos daría la carga Q mayúscula, que es la fuerza que se estaría aplicando sobre la superficie. Y ahora la dividimos por Z sobre 2 más B más Z sobre 2, que sería
la longitud sobre la cual consideramos ahora aplicada la carga desde la superficie. Y al ser mayor el tamaño de esta área, estamos obteniendo un incremento de tensión que va a ser menor a medida que vayamos profundizando. Otras formulaciones permiten analizar el incremento de presiones bajo una carga circular. Tal es el caso de presión uniforme en superficie circular. En este caso, se definen las posiciones a partir de un radio y de un ángulo. Sería equivalente a un sistema de coordenadas polares. Definimos entonces con un radio la posición del punto y con un ángulo respecto al semieje positivo que se ha adoptado como referencia. Así aparecen las ecuaciones para los incrementos de tensiones verticales que quedan caracterizadas por el radio de esta superficie circular y la profundidad en la cual queremos establecer el incremento de tensión. Y esto nos permite obtener un factor de influencia que multiplicado por el valor o la magnitud de la carga aplicada en superficie nos da el incremento de presión en vertical. Como les decía anteriormente, los investigadores nos resuelven y nos simplifican mucho la tarea de estas estimaciones y construyen ábacos como los que se muestran en la filmina número 17. En esta filmina 17 se grafica sobre el eje horizontal el factor de influencia en porcentaje, por eso va de 0,1 a 100. En vertical, la relación Z sobre R, es decir, la profundidad sobre R, que es el lado de la aplicación de la carga. O sea, 2R sería el diámetro de la carga circular. Luego aquí se grafica. Por un lado, X sobre R es un factor adimensional. Fíjense que X es la distancia desde este eje de rotación hasta la posición donde está el punto. Vamos a encontrar entonces sobre las líneas curvas el factor X sobre R. Sobre el eje horizontal entraremos entonces con el valor de Z sobre R para obtener finalmente el factor de influencia en por ciento. Con este factor de influencia que multiplicamos por el valor de la carga aplicada en superficie y nos va a dar la magnitud del incremento de tensión vertical en el punto separado de una distancia X del eje de simetría. Es genial este gráfico. Fíjense ustedes que tenemos desde valor 0, es decir, las líneas curvas la tenemos en 0, que es uno de los extremos, que correspondería al centro del círculo. Y luego alejándose hasta un valor de 10. Más allá de eso, se asume que esta carga que estamos aplicando no tiene influencia en el punto analizado. Es como que X está extremadamente lejos y ya no nos interesa la carga que estamos colocando. La filmina 18 es una compilación de gráficos. Vean entonces, tenemos sobre la superficie la carga Q aplicada de radio R. Recuerde que es una superficie circular sobre la cual aplicamos esta carga. Luego tenemos en vertical el eje Z. En la línea de 2R, dos veces el radio, tenemos graficado en vertical incremento delta sigma, que está en verde. En el horizontal, en la misma línea donde está la aplicación de la carga, también tenemos delta sigma, que es la misma que la verde, nada más que estamos tratando de representar respecto a otra variable. Delta sigma en color celeste. Y vamos a ver entonces cómo se interpreta este gráfico. Aquí tenemos la línea verde sobre el eje vertical representa el incremento de presión. Entonces muestra que cuando estamos parados en el centro del círculo tenemos la máxima presión. Y a medida que nos alejamos tanto a izquierda como derecha, esa presión se va disipando y a medida que nos alejamos llega un momento que desaparece. Esta curva se aproxima mediante una curva gaussiana, pero podría tener otra forma dependiendo del tipo de material. Considerando que es un medio homogéneo, isótropo y que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, asumimos que tiene esta curva de distribución gaussiana. Con lo cual, en teoría, si nosotros colocamos una presión en algún punto, en el infinito también tendríamos una perturbación, cosa que no ocurre en la realidad porque se disipa tanto que ya las partículas a los laterales no se enteran. Pero no se olviden que esto es una idealización.
Entonces, con la línea verde estamos representando cómo se disipan las presiones en horizontal, a medida que nos alejamos del centro de la aplicación de la carga. Por su parte, la línea celeste nos está mostrando cómo se modifica el incremento de presiones a medida que avanzamos en profundidad, a medida que vamos en el eje de la dirección Z. El máximo valor, que corresponde a Z igual a 0, es donde está en contacto con la aplicación de la carga. Y por lo tanto, delta sigma tiene que ser igual a Q. Y ahí se ve manifestado con unas flechas blancas que dice Q. A medida que incrementamos la profundidad, lo que vamos a tener es una disipación de las presiones, el suelo comienza a tomar las cargas y a medida que vamos en profundidad estas cargas van disminuyendo. Luego aparece la intersección entre la curva celeste y la curva verde, lo que nos permite graficar lo que se conoce como bulbo de presiones. Este bulbo de presión muestra la masa de suelo involucrada para un determinado nivel tensional. Mientras mayor sea la masa de suelo involucrada, mayores serán las deformaciones que se pueden esperar a partir de la aplicación de una carga en superficie. En la hoja 19 de esta presentación se hace un repaso de estos bulbos de presión para diferentes profundidades. Vean ustedes que si estamos justo debajo de la aplicación de la carga, este factor delta sigma sobre Q debe ser igual a 1, porque es el 100% de la carga. Estamos en el lugar donde se está colocando la presión. Y a medida que incrementamos la profundidad, lo que vamos a estar haciendo es disminuyendo el incremento de presión, producto de que estamos cada vez más alejados de la carga que se está aplicando sobre la superficie. Este gráfico que se presenta aquí corresponde a zapatas circulares o a aplicaciones de la carga circulares. Vean también que está adimensionalizado en sus dos ejes. Sobre el eje horizontal se representa X sobre el radio. Sobre el eje vertical se presenta Z sobre el radio. Y noten que la influencia de 0,1 se da a menos de 4 veces Z sobre R. En la filmina siguiente tenemos la distribución de los bulbos de presiones para una zapata infinita con un ancho B. Ahora, en lugar de tener una zapata que es una superficie circular, lo que vamos a tener es una zapata corrida. En este caso, la dimensionalización viene dado por el lado B, es decir, por la mitad de la sección de esta zapata. Y la adimensionalización se realiza con X dividido B en el horizontal y Z dividido B sobre el vertical. Si queremos conocer entonces a una profundidad de 1 en términos relativos, delta sigma sobre Q nos va a dar 0,55 aproximadamente. Y ese 0,55 sería una especie de factor de influencia. 0,55 lo multiplico por el valor de Q que ha sido aplicado sobre la superficie y nos va a dar la magnitud del incremento de tensión en profundidad. Cuando se analizó la zapata circular y cuando se analizó la zapata infinita, el problema no revestía mayores complicaciones. Cuando llevamos esto tratamos de llevarlo un poco más a la realidad, la superficie ahora debe ser rectangular. Y si es rectangular y tiene flexibilidad, la distribución de presiones en profundidad va a depender del punto en el cual estemos analizando este incremento de tensiones. Aparece así lo que denominamos una carta para la determinación del factor de influencia. En este caso vamos a relacionar los lados B y L de esta zapata con la carga Q y vamos a buscar en una de las esquinas cuál es el incremento de presión de esta sección rectangular. Se definen así dos coeficientes adimensionales. El primero que corresponde a M, que es el lado B dividido la profundidad Z, a la cual queremos establecer este incremento de presión, y el coeficiente N, que corresponde a la profundidad o la longitud, dividido la profundidad Z. Con estos dos coeficientes, con N en el eje horizontal se puede ver en el gráfico, y M, que corresponde a la distribución de líneas curvas, vamos a obtener sobre el eje vertical el factor de influencia. Con este coeficiente, multiplicado por el valor aplicado a la carga en la superficie, vamos a determinar el incremento de presión vertical. Y esto resulta muy útil
Porque podemos descomponer cualquier geometría en una adición de rectángulos o de cuadrados. Entonces, una superficie muy compleja sobre la cual queremos determinar un incremento de presión en un punto, lo podemos discretizar como múltiples rectángulos a los cuales los podemos sumar o restar según sea la conveniencia para representar la geometría de nuestro problema. En la filmina 22 se plantea el problema en donde queremos determinar el incremento de presiones en profundidad en un punto P que está dentro de un rectángulo mayor. Entonces lo que hacemos es subdividir en 4 subrectángulos, calcular el incremento de presión para cada una de estas geometrías y luego las sumamos. En el caso de que el punto esté fuera del área cargada, lo que vamos a hacer es asumir un rectángulo de mayor tamaño y le vamos a restar aquellas porciones en donde no tengamos la carga. La forma de pensarlo es muy sencillo y es muy eficiente en el momento de realizar estimaciones. En base a lo que estuvimos analizando recién, vamos a tratar de comprender cómo funciona el ábaco de Newmark, o también conocido como carta de influencia. Carta de influencia, producto de lo que vamos a determinar, son los factores de influencia que, multiplicados por la carga aplicada en superficie, nos permite conocer cuál es el incremento de carga en profundidad. Con la formulación entonces de un disco sobre el cual se apoya una carga uniformemente distribuida, se pretende conocer en profundidad cuál es el incremento de carga. Lo que hace Newmark entonces es calcular este coeficiente para una gráfica que posee sus centros y sus círculos trazados en escalas de magnitud. De esta manera, lo que podemos hacer es dibujamos sobre la carta de Newmark la sección sobre la cual se apoya nuestra estructura o la carga que vamos a aplicar. Se cuentan la cantidad de espacios o la cantidad de sectores, la cantidad de sectores que tenemos involucrados en nuestro problema y se lo multiplica por el coeficiente que corresponde al factor de influencia para estos sectores. Estos sectores circulares están vinculados con nuestra geometría a partir de la escala que posee la carta. Esta escala de la carta hace referencia a la profundidad a la cual queremos establecer el incremento de tensión en profundidad. Entonces, si nosotros tuviéramos un lado de una figura que tiene 10 metros y la profundidad a la cual queremos medir es de 10 metros, nuestra carga, nuestro espacio AB, nuestro segmento será de 1 centímetro, de una unidad de magnitud. En los puntos intermedios o otros puntos, lo que tenemos que hacer es con la misma carta de influencia, vamos moviendo nuestro dibujo, lo vamos colocando en los diferentes lugares y vamos contando la cantidad de sectores circulares que tenemos. Al multiplicarlo por su coeficiente, obtendremos los factores de influencia que correspondan. Este es uno de los ejercicios que van a hacer en la parte práctica y se coloca a modo de ejemplo una carta de influencia para poder determinar estos incrementos de presiones en profundidad. Con esto creo que estaríamos finalizando. Después tenemos otros tipos de sistemas estratificados que no los vamos a repasar en este curso. Así que vamos a dar por finalizado esta revisión del capítulo 5 con lo del ábaco de Newmark o carta de influencia. Yo le voy a avisar ahora al ingeniero Acelar que nosotros hemos finalizado para que él se ponga en contacto por este medio y dé las indicaciones necesarias para avanzar con la parte práctica. Puede ser en lo que queda de la semana o el trabajo que vayan a realizar la semana que viene de acuerdo a cómo sea su planificación. Como siempre, espero que les sea de ayuda. Cualquier inquietud estoy a su disposición y no duden en consultar. Saludos a todos.